vamos a empezar a trabajar ahora algunos elementos claves. ¿Cuáles son los procesos de la planificación curricular para el desarrollo de las competencias? Vamos a mirar por aquí algunos elementos claves y reflexión. Por ejemplo, hay un elemento común que a veces nos mueve de una manera equívoca. ¿A qué me refiero? Miramos estructura, no. Nosotros no vamos a centrarnos en la estructura que debe tener un plan anual, en la estructura que debe tener una unidad didáctica, proyecto de aprendizaje o cual fuera la metodología que estén utilizando. El sentido de la planificación curricular está enfocado en los procesos que yo realizo para poder desarrollar competencias. Bajo esa lógica, la propuesta que está marcada dentro de la práctica pedagógica en el Currículo Nacional de Educación Básica está enfocada en el actuar competente de los estudiantes. Para nosotros empezar a desarrollar esta competencia, primero tenemos que saber qué implica el actuar competente. Vamos a empezar este segundo bloque compartiendo con ustedes de la misma forma que en el primer bloque. Vamos a compartir con ustedes, el equipo técnico se va preparando, vamos a compartir con ustedes un video en donde veremos una actuación competente. Miraremos y reflexionaremos qué implica un actuar competente. Adelante el equipo técnico. ¿Qué es una actuación competente? Veamos a Marcos, de primer año de secundaria, que tendrá que decidir cuál oferta le conviene. Al entrar a una tienda se encuentra con dos marcas de pantalones bastante similares, pero con distintos precios y descuentos. Los pantalones de una de las marcas cuestan 60 soles y tienen un descuento del 10%, mientras que los pantalones de la otra marca cuestan 70 soles y se venden con el 20% de descuento. ¿Cuál opción es la más conveniente? En la escuela, Marcos demuestra haber desarrollado habilidades básicas de cálculo de porcentajes, resolviendo varios ejercicios y obteniendo buenas calificaciones. Sin embargo, en la tienda no logra aplicar eso que sabe para tomar la decisión más conveniente. Marcos no está mostrando una actuación competente, porque aunque tiene el conocimiento, no logra utilizarlo para enfrentar esta situación. Recuerda que actuar de forma competente requiere no solo saber, sino poner en acción ese saber al enfrentar un desafío. Aprende más sobre qué significa ser competente y otras ideas claves del Currículo Nacional de la Educación Básica en www.perueduca.pe. El video vamos a reflexionar de la misma forma. El intercambio que está generándose dentro del trabajo en este webinar a mí me parece relevante, ¿no? Nos parece importante ir reflexionando sobre lo que vamos viendo dentro de nuestro actuar y nuestra práctica pedagógica en aula. Hemos podido observar en el vídeo cómo un niño, un joven, está yendo a comprar con su mamá, necesita unos pantalones, e irónicamente ve los descuentos. De un lado ve un tipo, una calidad de pantalones que está a un cierto costo y con 10% de descuento, mientras que tiene otra posibilidad de hacer un descuento mayor al 20%, que está el costo 70 soles. La pregunta es, ¿el estudiante ahí está mostrando una actuación competente? Miren cómo una práctica en la vida cotidiana implica esta actuación competente. E irónicamente nos lleva a hacer este contraste porque nos señala el vídeo que en la práctica en aula, el estudiante, cuando le presentas ejercicios algorítmicos, ¿qué ocurre? Los resuelve todos y los hace muy bien. Eso es lo que intentaba decirle a la colega que preguntaba sobre la prueba. La prueba no puede ser el único instrumento que determine una actuación competente. Una actuación competente implica ponerlo en práctica en diversas situaciones. ¿Me permite tener alguna información sobre el desarrollo de la competencia? Sí, ¿no? La prueba me señala que en el manejo del procedimiento algorítmico el estudiante maneja el procedimiento matemático, pero cuando lo llevo a una situación de la vida cotidiana, es ahí donde yo
puedo mirar si es aplicable ese conocimiento, ese aprendizaje en el aula. Reflexionemos con respecto a nuestra práctica. ¿Cómo venimos desarrollando nosotros las competencias de los estudiantes en el aula? ¿Cómo lo venimos haciendo? ¿Estamos desarrollando competencias o estamos desarrollando ciertas habilidades o aprendizajes aislados? Recuerden que el aprendizaje basado en competencias es aplicable a diferentes situaciones. Si el estudiante logra hacer o sacar porcentajes en operaciones matemáticas, debería hacerlo cuando va a comprar los pantalones, cuando va a comprar, qué sé yo, camisas, cuando va a comprar al mercado. Miren lo importante dentro de lo que es entender lo que es un actuar competente. Carla Cornejo nos dice: ser competente es aplicar sus conocimientos a diversas situaciones del contexto. Nuevamente, volvemos a nuestra idea principal. Poder desarrollar competencias nos lleva y nos implica, nos demanda hacer que los chicos movilicen de manera estratégica y combinada las capacidades para ponerlas en juego, y no solo en una situación, sino en diversas situaciones sobre la práctica. Ahora, una vez que yo entiendo o voy comprendiendo sobre lo que es el actuar competente, ahora voy a empezar a mirar cómo debo realizar la planificación curricular. Si yo voy viendo que desde el primer vídeo, el primer bloque, voy dándome cuenta que es necesario que yo como docente debo analizar y comprender la competencia que quiero desarrollar y evaluar. Si yo no conozco la competencia, no voy a poder planificarla y menos desarrollarla. No voy a poder encontrar elementos o estrategias o actividades que permitan desarrollarla. José, ¿qué me quieres decir con esto? Por ejemplo, un maestro de ciencia y tecnología en el nivel secundario, en primaria, o una maestra de inicial, no podría trabajar la competencia de indaga porque el maestro desconoce qué cosas son las variables de una indagación o de una investigación. No podrías trabajar la competencia si desconoces la competencia. No podrías tú promover que los estudiantes formulen conclusiones para contrastar hipótesis si no sabes qué implica el análisis y registro de datos. Si no manejamos, si no tenemos dominio sobre las competencias, difícilmente pueda promoverlo. ¿Eso qué significa? Significa que debemos nosotros como docentes asumir aquella responsabilidad de tener dominio de las competencias, dominio disciplinar, para promover un adecuado desarrollo dentro del trabajo pedagógico. Mónica Mariela Salazar nos dice: una actuación competente es cuando es capaz de resolver desafíos a diversas situaciones y de ahí se hacen necesarias diferentes capacidades. Completamente de acuerdo contigo, Mónica, dentro de lo que implica el trabajo pedagógico. ¿Qué implica o cuáles son los procesos para poder desarrollar la planificación curricular? Hoy nos vamos a enfocar en 3 preguntas claves. ¿Cuáles son estas preguntas? Las preguntas son: ¿qué deben lograr los estudiantes? Obviamente, ya nos hemos dado cuenta del primer bloque a este segundo bloque. ¿Qué deben lograr los estudiantes? Competencias. Si nosotros tenemos claridad sobre lo que deben lograr los estudiantes, vamos a poder planificar de manera adecuada. Un maestro de comunicación tendría que tener claridad lo que implica desarrollar la comprensión, la comunicación oral, la comprensión de textos, lo que implica el producir textos. Si nosotros tenemos claridad sobre lo que deben lograr los estudiantes, podremos planificar de manera pertinente. Y si yo tengo claridad sobre lo que deben lograr los estudiantes, entonces después debo de ir pensando en cómo voy a comprobar si los chicos van avanzando en el desarrollo de las competencias. Tengo que ir mirando esas 2 preguntas. ¿Qué deben lograr los estudiantes? Competencias. Pero ¿qué necesito ahí yo como maestro? Conocer y comprender la competencia. Segunda pregunta: ¿cómo yo compruebo que mis estudiantes o que los estudiantes van desarrollando las competencias? Muy bien, Esmeralda me va escribiendo y me dice: José, eso es la evaluación, ¿no? Efectivamente, para yo saber si los estudiantes van progresando en el desarrollo de las competencias, necesito hacerlo con
con conocimiento disciplinar de lo que implica el desarrollo de la competencia. Además, Roxana Quispe nos dice, José, ¿y cómo lo promuevo? ¿Cómo lo promuevo? Viene a ser nuestra tercera pregunta en estas 3 preguntas orientadoras para poder planificar. Vamos a trabajar hoy, en esta tarde, en este segundo bloque, a partir de estas 3 preguntas. Miren aquí, no estamos haciendo énfasis en la estructura. Después que ustedes sepan qué deben lograr, cómo van a comprobar si los chicos avanzan o no en el desarrollo de las competencias, luego de saber qué actividades debo proponer, ustedes organizan la información en la estructura que ustedes más crean conveniente. Por ejemplo, pueden enfocarse en algunos elementos claves como, por ejemplo, el trabajo pedagógico a partir de la identificación de las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Ahora vamos a mirar cada uno de estos procesos a partir de la pregunta que le hemos propuesto. Carla Cornejo nos dice, ¿cómo compruebo? Mediante la evaluación formativa. Y mira lo que dice Carla. José, hay que diferenciar la evaluación del aprendizaje y para el aprendizaje. Efectivamente, Carla, nosotros aquí estamos enfocados en la evaluación para el aprendizaje. ¿Por qué? Me preguntarán por qué. Porque lo que queremos nosotros es información sobre los niveles de desarrollo de la competencia. ¿Para qué? Para identificar lo que ya ha logrado, lo previo que tiene, para plantear actividades que los ayude a progresar en ese desarrollo de competencias. Por eso decimos es que aquí, y qué buena diferenciación nos hace Carla en establecer diferencia en evaluación para y del aprendizaje. Hoy estamos enfocados en la evaluación para el aprendizaje. ¿Qué decimos en este primer proceso a través de la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué deben lograr los estudiantes? Aquí viene nuevamente el énfasis en el desarrollo de lo que hemos estado conversando en esta tarde. ¿Cuál es el énfasis aquí? Primero, tenemos que tener en cuenta qué implica analizar y comprender las competencias. ¿Qué significa eso, José? Por ejemplo, un maestro de comunicación tendría que saber qué le pide la competencia. ¿Qué le pide? Le pide que los chicos, por ejemplo, dentro de la competencia le pide que desarrollen recursos verbales, no verbales, paraverbales, que los chicos se expresen de manera coherente, de manera cohesionada, que identifiquen situaciones para utilizar un registro formal o informal, que los chicos empiecen a expresarse o a hacer intercambios de opiniones considerando los puntos de vista de los demás. Pero alto ahí, alto ahí. ¿Qué pasa con José, docente, que no sabe diferenciar qué significa que los chicos se expresen de manera coherente y cohesionada? ¿Cómo José podría desarrollar competencia si desconoce lo que implica la coherencia y la cohesión? O, por ejemplo, ¿qué pasaría si la competencia le dice a José, José, cuando trabajes con los chicos, haz que ellos reflexionen y vean su tipo de registro de acuerdo a la situación comunicativa formal o informal? Pero ¿qué pasa si José desconoce sobre los tipos de registro? De repente, José, como no conoce, no va a poder aplicar estrategias o actividades para que los chicos puedan diferenciar cuando una situación comunicativa es formal o informal. Imagínense ustedes a José queriendo desarrollar competencias sin haberlas comprendido. Imagínate que José aún no logra comprender qué implica hacer un intercambio con interlocutores respetando las opiniones de los demás. Imagínate José queriendo trabajar competencias, pero José no conoce la competencia. Esa es una primera reflexión. ¿Cómo José determina los propósitos de aprendizaje de sus estudiantes? ¿Cómo determina los propósitos que quiere alcanzar en este año? ¿Cómo los determina si José no conoce la competencia? Entonces, bajo esta primera reflexión, para yo poder determinar propósitos de aprendizaje, necesito conocer y estar
con pleno dominio para poder desarrollar la competencia de los estudiantes. ¿Qué más me dice? Que necesito realizar el diagnóstico para identificar las necesidades de aprendizaje. ¿Cómo funciona eso, José? De manera operativa. ¿Cómo funciona de manera operativa? ¿Cómo funciona? Por ejemplo, el maestro en matemáticas, por ejemplo, le piden que logre matematizar situaciones, logre establecer relaciones entre datos, entre los datos del problema y la operación matemática, les pide utilizar diversas estrategias para resolver el problema, y hay una partecita de la competencia que dice utiliza estrategias heurísticas. Imagínate que José, profesor de matemática, desconoce qué cosa es desarrollar estrategias heurísticas en los procedimientos matemáticos. ¿Cómo José desarrolla este aspecto si desconoce un concepto clave del área? Esto es manejo disciplinar. Les ayuda un poco. ¿Cómo? Trabajar la heurística desde la lógica del desarrollo del pensamiento matemático es presentarle a los chicos situaciones que no tengan una sola forma de solución. Puede ser que es cierto que las matemáticas son exactas, pero no hay un solo procedimiento para llegar a la solución. Puede ser que alguien lo haga de manera gráfica. Yo, como maestro, si conozco la competencia, buscaré de darle otro tipo de materiales para que encuentren diferentes estrategias para buscar la solución del problema. Es cierto que la matemática es exacta. Llego a la solución del problema, al algoritmo, pero por diferentes caminos, con diferentes estrategias, con diferentes materiales. Mira lo importante de comprender competencias y lo importante también de identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes. Si yo como maestro no identifico las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿cómo voy a hacer la priorización para trabajar las competencias durante el año lectivo? Un maestro de ciencia y tecnología que maneje las competencias me podría decir: José, yo este año lectivo voy a darle mucha fuerza al registro de datos, al análisis e interpretación de datos, para que los chicos elaboren conclusiones. Y yo le preguntaría: ¿y por qué? ¿Por qué, José? Porque yo me he dado cuenta que mis estudiantes plantean preguntas de indagación, logran proponer sus hipótesis, logran hacer el registro de datos y la información, pero cuando la tienen que analizar e interpretar para hacer sus conclusiones, ahí tengo que trabajar. Ahí tengo que trabajar. Dentro de esa lógica, entonces nos vamos dando cuenta que es muy importante a nosotros como maestros conocer competencias. Si quiero desarrollar competencias, nosotros tenemos que ir priorizando ese sentido del trabajo pedagógico. Una vez identificado lo que yo debo lograr como maestro, es decir, lo que me pide las descripciones de los estándares, una vez que yo tengo identificado ese nivel de desarrollo de competencia, identifico dónde están los estudiantes para alcanzar esa meta, ya podré saber cuán cerca o lejos están los estudiantes para poder alcanzar ese propósito que quiero establecerme. Dentro de ese marco hay que poder tener en cuenta que necesitamos nosotros determinar propósitos de aprendizajes claros y precisos. Desde esa lógica y desde esa óptica es importante determinar propósitos de aprendizaje. Mira, y te darás cuenta y reflexionaremos. O sea, finalmente el plan anual que tú presentes es un documento en estructura que lo vas a presentar, pero no es para cumplimiento, no. La planificación curricular es una herramienta que te permite sistematizar y organizar tus propósitos de aprendizaje con los chicos. Si tú tienes claridad sobre lo que vas a trabajar con los estudiantes en el periodo lectivo, podrás decirme: José, yo soy de ciencias sociales y yo este periodo lectivo voy a abordar específicamente la construcción de interpretaciones históricas, porque mis estudiantes todavía no pueden analizar diversos tipos de fuentes, todavía no hemos trabajado ese orden cronológico de los hechos históricos, porque aún los hechos de cambios y permanencias y simultaneidades todavía no lo manejan. Ahí yo me puedo dar cuenta que el maestro tiene claridad
sobre el propósito de aprendizaje que quiere lograr. Ojo, estos conceptos que estoy mencionando de sociales no solamente funcionan para los maestros de sociales, también son conceptos claves para el maestro de primaria que trabaja personal social y también en el nivel inicial, porque desde esa manera progresiva se trabajan competencias. José, ¿y qué otro aspecto debo considerar para desarrollar la planificación curricular? Ya hemos profundizado en la primera pregunta. ¿Qué deben lograr los estudiantes?